Entonces, regresando aquí al tema que estamos exponiendo con Alejandro Lafuente, que es el titular de la SEGAIP, cuando yo como ciudadano recurro a meter una solicitud de información, ya sea al ayuntamiento, al Congreso, al gobierno, a cualquiera de las dependencias, etcétera. Estoy hablando de todo estatal, porque todo lo que es federal, eso ya se recurre con el INAI. Estatalmente, yo no estoy conforme con la información que pedí, me dieron otra que no era, etcétera. ¿Qué hace el ciudadano para interponer una queja? ¿Cómo hacerlo? Bueno, dependiendo cómo hizo la solicitud de información, se la hizo de manera física. Una vez que recibe la respuesta de manera física, va a la SEGAIP y lo hace físicamente. Lo hace físicamente. Si lo hace por la plataforma nacional, antes Infomex, por ahí mismo puede recurrir la respuesta, y nosotros tenemos un plazo de 30 días para contestar resolver la respuesta. Entonces, es necesario que cuando no esté de acuerdo recurra ante la SEGAIP. Hace poquito el INEGI sacó una encuesta a nivel nacional, y la SEGAIP era el segundo, después del INAI, el segundo órgano garante que más recursos había tenido. A mí pues es decir, en San Luis la gente se queja de que no le dan la información. Exacto. Esa es la lectura. Así es. O sea, pero a mí me parece una manera de verlo positivamente. Caso contrario sería que no recibiéramos recursos de queja, porque entonces significaría que o la gente no tiene confianza en la SEGAIP, o que ya lo ve como caso perdido y ya no recurre ante el organismo garante. Entonces, a mí sí me dejó bastante satisfecho esa medición que hizo el INEGI. Pero además yo creo que sí hace falta que la gente no se quede ahí, que la gente vaya a la SEGAIP, que también yo por eso empecé diciendo cómo resolver la SEGAIP, para que tenga una expectativa más clara de cómo se hace la solicitud de información. Porque además, si bien es cierto que la transparencia sirve para controlar el poder público y para verificar lo que no se salga de sus causas legales, la transparencia, el ejercicio del derecho a acceso a la información te ayuda mucho para ejercer otros derechos. Tu derecho a la educación. Si tú necesitas, madre, que sabes a dónde llevar no sabes a dónde llevar a tu hijo porque a lo mejor tiene una discapacidad, tú puedes ver, solicitar a educación, a ver qué escuelas cumplen con ciertos programas para personas discapacitadas, tienen las instalaciones para discapacitados y te la tienen que dar. Entonces tú tienes ya la manera, tienes una información que te permite tomar una decisión mejor para ejercer tu derecho a la educación, por ejemplo, o tus derechos políticos. Si te interesa afiliarte a un partido político, pues tú le solicitas o te metes a la página de un partido político, estudias la doctrina, los estatutos, y tú decides si te conviene afiliarte o quieres saber en qué se gastan tu lana, también, ¿no? En los partidos políticos, ¿no? También. Entonces, la transparencia te nutre para la libertad de expresión, para crearte una opinión y deliberarlo, para ejercer otros derechos y para controlar el poder público. Entonces es muy importante que la ciudadanía sí se interese por la transparencia, por ejercer su derecho de acceso a la información, y que cuando no le contesten como ellos le esperaban, pues obviamente recurran a la SEGAIP, y esa es la función de la SEGAIP, proteger el ejercicio de ese derecho. Entonces, pero ahora viene la otra parte, Alejandro, y tú sabes que te sacaste la rifa al tigre. ¿Por qué? Porque históricamente la SEGAIP ha sido muy señalada, ha sido muy cuestionada, porque pareciera que en ciertos momentos, cuando las preguntas que ha hecho el ciudadano son incómodas para el gobierno en turno, la SEGAIP como que cede, como que no tiene la autonomía que todos quisiéramos, no sanciona como todos quisiéramos. Ahorita tú tocas un tema interesante, me dices, ok, el ciudadano tiene dos maneras si hiciste la solicitud por escrito, igual tu queja va a ser por escrito. Si lo hiciste vía la plataforma de Infomex, ahí mismo lo haces. Luego, para tener el dato, metí una solicitud de información el 24 de febrero del 2017 y ustedes mismos me la contestan en tiempo y forma, y está muy interesante, la vamos a estar trabajando porque la información que pedimos yo creo que es de interés general. Entre ellas, yo les pregunto, ¿cuántas quejas en general tuvieron en el año 2015? ¿Cuántas en el 2016? ¿Y cuántas fueron en enero de este año? Llama mucho la atención un dato. En el 2015, responde la SEGAIP, fueron 5,474. Esto es increíble, 5,474 quejas. En el 2016, solamente 769. O sea, es un mar de diferencia. Y en lo que va, o solamente en el mes de enero, fueron 59 recursos. Ahora, yo te pregunto, la ley dice
que yo como ciudadano confío en que yo interpongo mi queja y tú vas a hacer tu chamba y me vas a responder en 30 días. Ahora viene la parte más difícil. Si ese es su chamba y si ese es un compromiso, ¿por qué no se cumple ni el 80 ni el 20% en estos tiempos? ¿Por qué hay ese rezago terrible? Un servidor tiene un caso como para meterlo al museo de lo negativo. Tengo un caso de una queja que interpuse y me la fueron resolviendo. Fue una queja que puse con el Ayuntamiento de Ciudad Valles. Me la entregaron un año después, cuando ya ni siquiera estaba el presidente municipal y la administración en turno. Un año después es así como para enmarcarle y decir, esto no se debe hacer. A ver, Alejandro, ese es un tema bien importante. ¿Qué pasa con los tiempos que marca la ley? No, yo te puedo decir, es muy difícil para mí hablarte del 2015. Tengo entendido que ahí se aumentó los recursos de queja porque hubo muchas más solicitudes de información por tiempos electorales y que bueno, pues me parece correcto que la ciudadanía se involucre más en esos tiempos. Yo te puedo decir que la SEGAIP, por lo menos desde que yo estoy y desde que está la nueva ley, donde nos establece un término. Incluso, bueno, también te quiero decir que también tenemos la posibilidad de ampliar ese término. Ajá. Por otros 30 días. Así, pues, por una sola ocasión. Pero hemos sacado la resolución, los recursos de revisión en tiempo y forma. Por supuesto que es muy importante eso que comentas, que un año después te resolvió la SEGAIP y para darte la información, y ahí me parece un grave error, porque para que este ejercicio de derecho a acceso a información sea bien ejercido, tiene que ser de manera que la información la tengas de manera puntual en el momento que tú la requieres, ¿no? Obviamente esperando los tiempos que establece la ley. Pero si ya después de un año, como bien dices, pues ya la ley ya ni te sirve, ya la información ni te sirve, a lo mejor para lo que la querías, como te comentaba hace rato, sí. Y para un periodista es terrible cuando pasa esto y te lo pueden platicar todos los amigos periodistas, su jefe de información les pide cierto trabajo y se van a tener con esos obstáculos. Dije, es que mi trabajo estaba fresquecito, era bien importante. Ya me lo dieron después de 6, 7 meses, pues ya perdió vigencia, claro, ¿no? Y para cualquier persona, como el ejemplo que te ponía para la señora que quiere meter a ver a qué escuela mete a su hijo, pues imagínate, ya si le contestas un año después, pues ya pasó hasta el Aunque año mira, en escolar, esos casos no creo que pase tanto. Cuando son datos blandos, así se le puede decir, no pasa nada. Cuando vienen los obstáculos es cuando pides cosas duras, cuando cosas que sabes que ya hay un caso bien interesante y que te lo van a bloquear, no te quieren dar información porque sabemos que hay un mal uso de los recursos. Yo creo que es ahí donde viene la resistencia. O también te has topado en cosas light. No, es que sí, porque muchas veces es porque no tienen una buena gestión pública. O sea, un buen a lo mejor manejo ni de la archivos, tienen, ¿no? Cosas sencillas, pero no las tienen. Mal manejo de archivos. Uy. Entonces, es todo un problema. Y bueno, para ejercer el derecho de acceso a la información necesitas tener buenos archivos, documentar, como te leía el artículo, documentar todas tus acciones, todas tus atribuciones legales. Y mira, y es que sujetos obligados piensan que la transparencia es carga de trabajo adicional. Y realmente la transparencia no sería carga adicional porque en teoría, y por eso la ley dice que no le tienes que generar un documento ad hoc al particular, al solicitante, es porque en teoría lo que te piden es cosa de todos los días de tu trabajo normal, que todos los días que las atribuciones de las otras normas legales te competen. Entonces tú documentas toda tu información. Entonces lo normal sería que cuando haya una solicitud de información te digan, oye, necesito saber esto, tú vas a tu archivo y sacas el documento en donde documentaste la gestión o la atribución que ya te habían dado otra norma y únicamente das el documento. Pero como tenemos sistemáticamente mala gestión pública, yo creo que en o la mayoría de los sujetos obligados del país. Hay un desorden administrativo. Muchas veces no es de mala fe, ¿sí? Pero hay un desorden. Y nos hemos dado cuenta, de repente requieren el manual de organización de tal sujeto obligado. ¿Y sabes qué te contesta el sujeto obligado? Pues es inexistente. Tan es así que ya lo estamos elaborando y esperamos tenerlo en 2 meses. Entonces te das cuenta que, no lo tienes, pero es porque no cumpliste con, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo, donde dice que todas las dependencias deberán tener un manual de organización. Entonces te das cuenta que no es por mala fe tal vez, pero sí es por un desorden o una mala gestión pública. Ahora, también así han detectado ustedes casos de mala leche. Porque mira, por ejemplo, en el caso de un servidor fue algo increíble. Yo sí detecté que, por ejemplo, en la anterior situación del Congreso del Estado, gente de ahí, del mismo Congreso, gente del área de transparencia, de comunicación social, creaba cuentas homónimas
de ciertas personas que éramos muy incómodos para el Congreso y metía solicitudes a nuestro nombre. Lo bueno fue que las detectamos y entonces nuestra chamba era andarle avisando a todas las dependencias que esas no eran de un servidor, que creaban cuentas homónimas y cosas como esas que son muy negativas para esto. Ustedes también han detectado gente que abusa de esa ley como para meterte 50,000 solicitudes, como dicen, nada más por fregar. Sí, y fíjate que nosotros no pudiéramos decir que abusan porque uno nunca sabe, por eso incluso la ley no te exige que acredites personalidad, porque al final es información pública y tú no tienes por qué cuestionar para qué la quiere un ciudadano. No sabes si pues eso, por más absurdo que se vea la solicitud de información, le interesa o no. Ok. Lo que sí vemos es que piden cosas que no tienen nada que ver con la función del organismo. Por ejemplo, y es un ejemplo que yo ya he dicho varias veces porque sí es muy significativo. Una solicitud de información en donde el documento que solicitan, y no pregunta como debe ser, porque en teoría es documento, dicen, ¿por qué la secretaria va a trabajar en shorts? Sí, que son pues, preguntas que no... Es nomás, te das cuenta que están usando el ejercicio del derecho a acceso a información, pues yo creo que para fastidiar, para presionar de alguna manera, lícita o ilícita, no lo sé, pero pues eso no, obviamente no es razón del derecho a acceso a información. El derecho a acceso a información tiene que ver con las atribuciones legales del funcionamiento de la dependencia o entidad o del poder público al que le está solicitando la información y no cuestiones personales que nada tiene que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia. Y entonces ahí sí te das cuenta cuando la persona, el solicitante, lo único que busca es entorpecer incluso las actividades del sujeto obligado. Entonces sí nos hemos dado cuenta de eso y esto es un ejemplo claro de repente vemos muchas solicitudes que van en ese sentido. Perfecto, pues andamos con el tiempo encima. Regresamos para concluir esta interesante entrevista y vamos a platicar quiénes son los ayuntamientos, los organismos públicos autónomos y las dependencias más difíciles de entregar información. ¿Cuáles son las que tienen el mayor número de quejas? Las va a conocer y se va a sorprender, ¿eh?